Ya, chicos, partamos entonces. Hoy día nos vamos a enfocar en funciones. Sin embargo, como vamos a hacer las preguntas del DEMRE, vamos a ver un poquito también de álgebra, una pregunta de álgebra y un poquito de geometría. Así que, bueno, acá está lo que hemos visto números, álgebra y ahora pasamos a funciones. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a hacer una mini clase de funciones y también vamos a ver un poquito de geometría. Vamos a hacer los ejercicios del DEMRE. Vamos a hacer un juego y como les dije por el chat, igual va a haber un regalo para los que lleguen al final. Y el tópico de hoy va a ser centrado en funciones y un poquito de geometría. Vamos a ver el 20% de la prueba y son los ejercicios del 27 al 39 de este modelo del DEMRE de este año. Así que vamos a partir con la materia. Y esto es un poco de álgebra. Son ecuaciones de segundo grado. La semana pasada vimos ecuaciones de primer grado, donde despejábamos todos los x a un lado y todos los números al otro. Las ecuaciones de primer grado son bastante sencillas, y las de segundo grado son las que tienen un x cuadrado acá. Son todas las que tienen ecuaciones que tengan un x cuadrado. Y la estrategia es pasar todo para un lado, dejarlo todo igualado a cero. Vamos a admitir a los que llegaron. La estrategia es pasarlo todo para un lado y que nos quede una ecuación de esta forma. Un x cuadrado, un x y los números. Y todo eso igualado a cero. Y así obtenemos el a, el b y el c. Y también es importante saber que en todas las ecuaciones de segundo grado vamos a obtener dos soluciones. Ya. Cuando dejamos las ecuaciones de esta forma, esta fórmula nos permite encontrar el resultado. Si se fijan, marqué en otro color el más y menos, porque en el fondo va a haber una solución que tenga el más y otra solución con el menos. Y por eso se encuentran dos soluciones. Y eso que está en negro se llama discriminante, porque en el fondo va a discriminar las soluciones, de qué tipo son, de qué naturaleza son. En el discriminante, por ejemplo, esta es la fórmula, pero cuando el discriminante es mayor a cero, cuando es positivo, van a haber dos soluciones reales. Cuando el discriminante es igual a cero, hay una solución real. Y en realidad también le llaman dos soluciones reales, pero que son iguales. Pero para términos prácticos va a ser un valor solamente. Así que lo podemos recordar como, acá hay dos valores, acá hay uno, y cuando es menor que cero, no hay solución real. Pues, sin embargo, sí hay soluciones, pero son imaginarias. Estas son soluciones complejas. Pero esa materia ya no le entra, así que no lo vamos a ver. Lo único que va a importar acá es que el discriminante, si es positivo, van a haber dos soluciones reales, que son distintas. Si es igual a cero, van a ser dos soluciones reales, pero que son iguales, como tener una. Y si es menor que cero, no hay soluciones reales. Vamos a ver. Y acá vamos a partir con un problema. Que dicen, ¿cuál de los siguientes conjuntos contiene a todos los números reales P para los cuales la ecuación 3x cuadrado menos px menos un tercio es igual a cero? Y la pregunta es que tenga dos soluciones reales distintas. Dos soluciones reales y distintas. ¿Qué necesitamos hacer acá? ¿Alguien habló? Ah, no, creo que hay un micrófono abierto. Bueno, cualquier duda que tengan en el camino, igual se pueden desmutear y hacer la pregunta nomás. No hay problema. Ya, si nos piden dos soluciones reales distintas, necesitamos que el discriminante sea mayor que cero. Ok, van a tener acá 40 segundos para hacerlo y después lo vamos a revisar. La mecánica acá es que tenemos un A, un B y un C. Así que tienen que encontrar el A, el B y el C y ocupar la fórmula del discriminante. Así que les doy 40 segundos y después lo revisamos. Yo tomaré agua.
Vamos a revisarla. Ya, lo importante es que sepan la fórmula del discriminante. Y lo primero que tendrían que sacar acá es el A, el B y el C. El A en este caso es el que acompaña al x cuadrado. En este caso es 3. El B es menos P. Y el C sería menos 1/3, que es el número que está solo. En este caso el discriminante tiene esta fórmula. B cuadrado menos 4AC. B cuadrado en este caso es menos P. Y como está el cuadrado, al final va a quedar, se va a ir el menos. El A es 3 y el C es menos 1/3. Cuando tenemos un número elevado al cuadrado que es negativo, nos va a quedar positivo. Así que acá nos va a quedar P al cuadrado y queda positivo. Este P al cuadrado siempre va a quedar negativo. El menos 4, estos 3 se pueden simplificar, y el menos con este menos va a quedar más, y va a quedar más 4. Ese es el valor del discriminante. Y tenemos que ver con qué valores de P es mayor a 0. Ya, acá hay un análisis que hay que hacer, que en el fondo el P cuadrado siempre es positivo. El mínimo valor que puede tomar es 0. Pero si yo le sumo otro positivo, esto va a ser siempre positivo. Así que puede tomar cualquier valor P. De hecho, si yo pasara este 4 para el otro lado como una inecuación, me quedaría que P al cuadrado es mayor que menos 4. Y esto va a ocurrir siempre. Aunque el P sea 0, sea negativo, porque como está al cuadrado va a quedar positivo. Así que sirven todos los valores. Y como dice Diego ahí, es la A. Es desde el menos negativo hasta, es desde el menos infinito hasta el más infinito. Eso es como que digan todos los valores. Ya, esta sería la respuesta. Una pregunta que hay que manejar bien la materia. Uno puede llegar a este momento que el discriminante sea P cuadrado más 4. Y podría analizar las alternativas. Por ejemplo, algunas alternativas no incluyen el 0. Por ejemplo, la B no incluye el 0. Y podríamos reemplazar el P por 0. Y nos da 0 al cuadrado más 4. Y eso es positivo. Así que el 0 sí está incluido. Y por eso podría descartar la B. También podría hacer eso con el 2. El 2 está incluido acá y acá. Si yo reemplazo el P por el 2, me queda 2 al cuadrado más 4. Eso me va a dar 8, que es positivo. Así que estas también estarían descartadas. Y el vacío también está descartado porque ya hemos encontrado respuesta. He encontrado respuesta con el 0 y con el 2. Así que esa es una forma, si se llegaran a olvidar de la manera, de las fórmulas, pero acá en realidad hay que saber la fórmula del discriminante, porque hay que llegar al discriminante y entenderlo. Funciones. Vamos a pasar ahora sí a funciones. Una función es una... oh, ¿qué pasó acá? Es una relación entre dos variables, entre x y un y. Cada elemento x es parte de un dominio y está vinculado con un elemento de y. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una función. Tenemos un elemento x y lo tenemos asociado a una relación. Y eso nos va a dar el valor de y. Por ejemplo, si el x es 0, yo tendría que reemplazar el 0 acá. Y me quedaría 3 por 0, 0, menos 2. Ah, espera, acá hay un error. Claro, hay un error acá. Esto es acá el x. Ya, un pequeño detalle. Esta es la función. Y si yo reemplazo el x por 0, me queda menos 2 por 0 más 3 y me quedaría 3. Si yo reemplazara el x por 2, me quedaría menos 2 por 2, que es menos 4, más 3, menos 1. Y lo importante es que estamos encontrando relaciones.
Y esto lo podemos hacer en una tabla. Podemos dejar todas las relaciones que encontremos en una tablita. Vamos a hacer la tabla. Por ejemplo, cuando el x era 0, nos dio que el fx era 3. Y cuando el x era 2, nos dio que el fx era menos 1. Y este f de x también se grafica como y. Sigamos. Y todo esto lo podemos graficar en un plano cartesiano, cada vez que encontremos puntos de una función. Esto lo podemos hacer en todas las funciones, cuadráticas, lineales, en cualquier función podemos graficarla. Vamos a encontrar pares, por ejemplo, en la que había escrito, que era menos 2x más 3, ahí está bien escrito, nos dieron estos resultados. Si siguiéramos la tabla de nuevo, serían estos. Era el 0 y el 3, y el 2 y el menos 1. ¿Qué te dice esto? Que cuando el x es 0, este sería el eje x, estaríamos acá, el fx es 3, o sea, el y es 3. Así que este sería el punto, en el 3, en el 0,3. Siempre necesitamos dos coordenadas. Y por ejemplo, cuando el x es 2, aquí es 2, el y es menos 1. Así que el punto estaría acá. Si hiciéramos la recta, sería así, porque en este caso esta función es una recta. ¿Qué es importante acá? Bueno, que el fx es el y, también que cuando me muevo en x, me muevo de derecha a izquierda. Y cuando me muevo en el y, en el fx, es de arriba a abajo. Así que siempre está estos dos movimientos, uno para la derecha y para la izquierda, y otro para arriba y para abajo. Y la ecuación que estábamos viendo recién es la ecuación de la recta, que tiene este formato. Mx más n. Es la más básica de las funciones, pero aparece harto en la prueba. La m es la pendiente, y el n se llama coeficiente de posición, pero lo importante es que el corte con el eje y. Por ejemplo, cuando la m es positiva, cuando la pendiente es positiva, tendría esta inclinación. Y cuando la pendiente es negativa, tendría esa inclinación. Así que la pendiente me entrega la inclinación y el n me entregaría el corte con el eje y. Por ejemplo, este sería el valor de n. O este sería el valor de n en este caso. Y otra cosa importante es que a ustedes lo hacen armar la función varias veces. Entonces, es bueno saber que la pendiente está relacionada con costos variables o con algo que varía en general. Mientras que el n está relacionado con el costo fijo o con cualquier cosa que sea fija. Si varía, entonces va a ser parte de la pendiente, y si no varía, va a ser parte del coeficiente de posición, del n. Vamos a seguir ahora con las preguntas. Y dice acá, considere la función f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por 2x menos 3. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la función f? Aquí, chicos, lo mejor es hacer esta tabla de x y f de x. O y. Poner y. Y darle valores que les convengan. Háganlo, van a tener también 40 segundos y lo revisamos. Yo, ¿cómo hago?
Ya. Vamos a revisarlo. Si están avanzados. Si quieren lo pueden tirar a la chunta igual, no hay problema. La idea es que hoy día aprendamos cómo se hace. Ya tenemos un X y el Y. La D, vamos a ver. No, pero está cerca. Miren, no voy a analizar la función, sino que después van a analizar la función, porque siento que lo mejor es empezar a darse punto al comienzo. Y un punto importante es el 0, cuando el X es 0. Cuando el X es 0, el 2X hace 0. Y el Y, el f de X, es menos 3. Y ahí ya tenemos un punto. Tenemos el punto 0, menos 3. O sea, me muevo 0 a la derecha e izquierda y menos 3 para abajo. El punto debería estar por acá. Y acá vemos que el C y el D lo cumplen. Así que ya podemos descartar el A y el B. Y si nos fijamos en el C y el D, vemos que la discordia está acá, cuando el X es 2. Así que por eso vamos a tomar el X cuando toma el valor 2. En este caso, el 2 por 2 da 4 y menos 3 da 1. Así que el punto es el 2,1. O sea, 2 a la derecha y 1 para arriba. Este sería el punto. Este que está acá en el D sería el 2,0. Así que la correcta es la que dijo Diego y es la C. Muy bien, Diego. Estuviste cerca, Catalina. Y si yo lo analizo, la mejor forma yo creo que es hacerlo así, darse puntos. En general en las funciones cuando aparece un gráfico. Otra forma de analizarlo, que decir, el menos 3 es el punto donde corta al eje Y. Así que estaría acá. Y también que el M es positivo, avanza 2 peldaños. Igual en un momento tendríamos que hacer esto. Pero por lo menos, si sabemos que la pendiente es positiva, que es 2, ya podemos descartar el A. Y sabiendo el menos 3, también descartamos el B. Vamos a seguir. Este es más complejo. Dice, una compañía distribuidora de energía eléctrica cobra mensualmente un cargo fijo de 1.100 y 65 por kilowatt de consumo. Pero si en los meses de invierno supera los 200 kilowatts, se aplica un recargo de 50 por cada kilowatt de exceso. ¿Cuál de las siguientes funciones permite calcular el total que se debe pagar en un mes de invierno si X es mayor que 200? O sea, si existe esta recarga. Vamos a hacer juntos este. Si el X es menor que 200, este problema no es tan complejo. Porque tendríamos un costo fijo. A ver, voy a poner C para hacer la función de costo. Tendremos un costo fijo, un cargo fijo que es 1.100. Este es nuestro coeficiente de posición. Y un cargo de 65 por kilowatt. Es un gasto variable. Así que sería 65 por X. Esto pasaría si el X es menor que 200. Pero nos preguntan por el X mayor a 200. Cuando es mayor a 200 hay un recargo de 50 por cada kilowatt adicional. Entonces, no es un, no es un recargo a todos los kilowatts, sino que solamente desde el 200 para arriba. Entonces nuestro costo sería diferente. Serían los 1.100 que son fijos. De todas formas, todas las alternativas tienen 1.100 si se fijan. Así que eso no nos agrega mucho valor. Tenemos 65 kilowatts que nos cobran
cuando llegamos hasta el 200. Como nos pasamos del 200, ya nos cobraron esos 65. Así que podríamos escribirlo como 65 por 200. Y por cada kilowatt adicional sería 65 más el recargo, que es 50. O sea, 115. Por cada kilowatt adicional, que sería X menos 200. Esta es la D. Este es un ejercicio un poco más complicado. Sí, este es un ejercicio un poquito más difícil. Otra forma de verlo acá es ver que el costo fijo en 1100 me cobran 65 por cada kilowatt, y adicionalmente me cobrarían 50, pero los 50 solamente los cobran cuando yo me paso de 200. Así que también tendría que escribir X menos 200. Esta es otra posible respuesta. Es la misma que la D, pero otra forma de escribirla, donde pongo el recargo por separado. Acá ponen todo junto. Vamos a seguir. Esta es una pregunta un poco difícil, había que pensarla harto. Esta es una pregunta larga, pero en realidad no es tan compleja. Larga de leer nomás. Dice, un local comercial tiene un sistema de acumulación de puntos que está en relación con la cantidad de dinero que gastan los clientes, de tal forma que estos pueden cambiar los puntos acumulados por un artículo que se venda en el local. Ya, mucho la, pero después dice, para cada X se acumulan X partido 50 puntos. Y además se obtienen 500 puntos mensuales adicionales si se compra al menos una vez al mes. Si se hace una compra, llegan estos 5000 de forma fija. En cambio, no llegan X partido 50 según la cantidad de plata que uno gastó. Al comenzar agosto, el cliente tiene 40.000 puntos. Y hace solo dos compras, de 12.000 y 38.000. ¿Cuántos puntos tendrá acumulados a final de este mes para canjearlos por puntos de ese local? Ya, ¿qué tienen que saber acá? Lleva 4.000 acumulados, 40.000 acumulados, así que eso se va a tener que sumar a la respuesta. También que ya va a canjear estos 5.000 fijos, porque hizo una compra, hizo dos compras. Y aquí tendrían que ver cuántos puntos se acumulan de esta forma variable. Así que también van a tener 40 segundos y lo revisamos. Y ahí se la pueden jugar por alguna alternativa. De aquí, si leen bien, ya pueden descartar, por ejemplo, el A. Vamos a revisarla. Aquí los puntos que se gana por mes, y la C. Ya, vamos a ver si está bien, Diego. Los puntos que se ganan en un mes van a ser 5.000 de forma fija, y por la cantidad de plata que gasto, eso va a estar dividido por, o multiplicado por 1 partido 50, que es dividirlo por 50. Hay que ver que acá se gastaron 12.000 y 38.000, o sea, gastaron 50.000. Si este 50.000 yo lo divido por 50, bueno, podemos simplificar los ceros y me queda 5.000 partido 5, y eso va a dar 1.000. Así que en total, en el mes, acumuló 6.000.
Y de hecho, por eso está la alternativa A de 6.000. Pero obviamente no es la correcta. Esto es lo que acumuló en el mes, pero ya traía de antes 40.000. Así que la suma de ambos sería 46.000. De aquí viene el 6.000. Si uno tuviera idea, podría pensar que es 46.000, porque mezcla un poco el 40.000 y el 6.000 que está arriba. Pero eso si no tuviera idea de nada, así tirándolo completamente a la chunta. ¿Ya? Pero una idea es descartar el A, y ahí cobra sentido de por qué está el A. El A está a 6.000 porque para alguien que se confundió y calculó solamente lo que gana en el mes, sin sumar los 40. Así que en total era 46. Te la jugaste bien, Diego. Vamos a ver otro problema. Dice, una compañía de agua potable cobra un cargo fijo mensual de B. Carlos, un cargo fijo mensual de B pesos. Además de M por consumo cúbico de agua. Así que el M depende del consumo. Si M es distinto de B, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor la relación entre los metros cúbicos consumidos y el cobro mensual FX? O sea, FX va a ser la plata que yo cobro. Ya este es un poco más fácil, más posible jugársela. Así que véanlo en 30 segundos y lo revisamos. Ya, vamos a revisar esto. ¿Qué cosa es importante acá? Esto es una recta, así que podemos escribir la función. Acá les dicen que hay un costo fijo en B. Oh, Catalina está cerca de nuevo. Pero no es la C. El costo fijo es B y el costo fijo no va a ser multiplicado por la variable, porque es fijo. Y el costo variable se multiplica por la variable. En este caso, lo variable es el M. Y X sería la cantidad de consumo que tengo en el mes. Eso lo multiplico por el M, porque el M va a estar asociado a los metros cúbicos que yo consumí. Y el B se suma, porque es lo que te cobran fijo. Si yo no consumo nada, me cobran B igual. Así que la función tendría que ser esta. Por ejemplo, la D. Si yo no consumo nada, si mi consumo es 0, me cobran igual. ¿Cuánto me cobrarían? Me cobrarían B. Y por eso está cerca de Catalina, porque la forma es similar. Pero acá pusiste que te cobraran M. En el fondo, cuando yo no consumo nada, me cobran B. Y a medida que más consumo, va aumentando esto. Me van cobrando más. Así que la respuesta es la D. Sí, ojo con esto. Esta pregunta no es difícil. Siempre el costo variable va a estar asociado con el X y el costo fijo va a estar aquí, en este sector. Es muy raro que aparezca una gráfica así, como la A, como la B. Podría ser como la E, pero también es raro. Normalmente van a ser como la C o la D. Y lo que va a estar aquí va a ser el costo fijo, el que va a tener que pagar aunque no consuma nada. Así que tengan ojo con eso, porque esta es una respuesta que es fácil de corregir y tenerla buena después. Y normalmente va a entrar una de estas. Así que muy bien, Diego. Ahora vamos a ver las funciones cuadráticas. Vimos las funciones anteriores, que son las rectas, que son las funciones lineales, que tenían un x elevado a 1. Las cuadráticas son de esta forma. ¿Cuál es la particularidad? Es que tenemos un x elevado a 2. Las rectas son sin esto, es simplemente esto, y las cuadráticas son con el
x elevado a 2. Estas entran hartas preguntas de las funciones cuadráticas. Y tienen esta forma. El nombre famoso es de parábolas. Así que de las parábolas entran 5 preguntas, anda por ahí. 4 o 5 preguntas. Así que hay que manejarlo bien. Es un poco extenso, pero le vamos a ver hartos detalles ahora. Pues son curvas y se llaman cóncavas, y pueden ser cóncavas para arriba o cóncavas para abajo. Y esto es importante, que tienen siempre un punto máximo o un punto mínimo. En este caso, cuando es cóncava para arriba, va a tener un punto mínimo. Si fuera cóncava para abajo, va a tener un punto máximo. Así que, parábolas. Vamos a analizar la concavidad. Vamos a ver el corte en el eje Y. Vamos a ver también el vértice, que es el que está acá, el punto máximo o mínimo. El corte en el eje Y es cuando corta acá, el eje Y, si es que lo extendemos. El eje de simetría, este no le vamos a dar mucha importancia, pero es lo que corta a la parábola en dos partes iguales. Por el mismo eje de simetría pasa el vértice. Así que tiene una fórmula que es igual. Y los ceros también son súper importantes, que es donde corta al eje X. Así que acá es importante ver el corte del eje Y, el vértice y los cortes en el eje X. Vamos a seguir. Aquí lo importante es que lo primero que deben saber sacar es el A, el B y el C. Y no confundirse cuando están desordenados. Por ejemplo, hay funciones donde ponen el número primero, 3 menos 4x más 2x cuadrado. El A siempre va a ser el que acompaña al x cuadrado. En este caso el A sería 2. El B siempre es el que acompaña al x. En este caso el B es menos 4. Y el C es el número que está suelto, que en este caso es el 3. Otro detalle que tendrían que estar conscientes es que a veces aparece el x cuadrado solo. Por ejemplo, x cuadrado más x, y no ponen nada más. En este caso, cuando el x cuadrado está solo, el a es 1. Por ejemplo, acá el b, el x también está solo. Acá el b también es 1. Y como no aparece ningún número suelto, es porque el c es 0. Aquí, de los valores, hay dos que nos entregan harta información. El primero es el a. El a nos va a hablar de la concavidad de la parábola. Cuando el a es mayor a 0, cuando el a es positivo, la parábola es así. Es como una carita sonriente. El a positivo. Cuando el a es menor que 0, la parábola iría para abajo. Y también sería como una carita triste. Así que cuando el a es negativo, para abajo. Cuando el a es positivo, va para arriba. Y hay otro elemento que nos entrega esta información, que es el c. Que de nuevo, igual que en las rectas, el número que está suelto va a ser el corte con el eje Y. En la recta igual, el número que estaba suelto era el corte con el eje Y. En este caso, por ejemplo, el C sería acá. Y el C sería negativo. En cambio acá, el C estaría aquí, cortando el eje Y en la parte de arriba. Así que el C acá sería positivo. Así que es una buena forma de saber cuando el C es positivo y negativo, y cuando el A es positivo y negativo. Y también de sacar información cuando te entreguen el A y el C. Vértices y cero. Estos son los otros elementos importantes. Hay que saber que el vértice es un punto. Es un punto, entonces tiene un X y un Y. Este es el vértice. Y la fórmula para sacar el X del vértice es esta. Menos B partido 2A. Y esto nos va a dar la parte X del vértice, que también es el eje de simetría. No le vamos a dar mucha vuelta al eje de simetría, pero esta es la respuesta para el eje de simetría. Y también el eje de simetría pasa por el vértice. Y lo importante es que como es un punto el vértice, también tiene un Y. Y hay que sacar el Y igual.
y el y es reemplazar el x en la función. Cuando reemplazamos el x en la función, vamos a obtener el y. Que podría estar, por ejemplo, si sacamos el x del vértice, tenemos esto, pero podría estar en cualquier parte. Cuando sacamos el y, ya sabemos que está acá. ¿Cuál es la otra cosa importante? Son los cortes con el eje X, o ceros. Estos puntos. Y en el fondo es cuando la función toma el valor 0. Si yo tengo esta función, vamos a hacer de otra forma. Si yo tengo esta función, la vamos a hacer sencilla, x² más 7. Pensando corta con el eje X. x² menos 7. Y yo quisiera saber cuándo corta, entonces tengo que reemplazar el fx por 0. ¿Qué tengo acá? Una ecuación cuadrática. Y por eso la fórmula para solucionar este problema es la primera fórmula que vimos, que era la de ecuaciones cuadráticas. Si se fijan, la fórmula tiene un menos y un más, porque vamos a encontrar dos soluciones, una con más y una con menos. La con menos probablemente esté acá, o sea, va a estar ahí, y la con más va a estar ahí. Y lo que está dentro de la raíz es el discriminante. Así que acá el discriminante también tiene otra particularidad que también vamos a analizar, al igual que en las ecuaciones. Antes, cuando el discriminante en la fórmula es la misma, era positivo, es porque tenía dos soluciones reales. Y acá significa que corta el eje X dos veces. Por ejemplo, acá. Si es cóncava para arriba y el discriminante es positivo, lo cortaría ahí, ahí y allá. Si es cóncava para abajo y el discriminante es positivo, también lo corta aquí y acá. Dos veces. Siempre que el discriminante es positivo, lo corta dos veces. Si el discriminante es igual a 0, lo corta solamente una vez, que sería justo en el vértice. Coincidiría con el vértice, el corte en el eje X. Y obviamente si es negativo, no corta el eje X, pasa un poquito más arriba. Estas dos parábolas jamás van a cortar el eje X. Esta se va a ir para arriba al infinito, y esta se va a ir para el infinito para abajo. Sin embargo, en todas las parábolas que hay acá, podemos sacar el vértice, y podemos sacar el corte en el eje Y. Así que con eso igual vamos a tener algunos puntos. Otra cosa que es importante, voy a volver para atrás, es que si se fijan, el vértice y los ceros tienen una fórmula parecida. La del vértice es hasta acá. Hasta ahí. Y se le agrega el más menos del discriminante. Así que yo también podría verlo así como x en los ceros en menos b partido 2a, que es el vértice, pero le voy a poner más o menos la raíz del discriminante. Así que hay que aprenderse el discriminante, hay que aprenderse estas fórmulas porque entran, y entran harto. Y a poquito irlo entendiendo, porque las preguntas a veces son un poco más teóricas y entender más que resolver. Ya vimos la recta que tenía esta forma, y el m era la pendiente. Cuando el m es positivo, la recta iba así, subiendo, y cuando era negativo, iba bajando. Y el n era el corte en el eje Y. Cuando el que no estaba acompañado por x, era el corte en el eje Y. Con las parábolas pasa algo similar. La fórmula es un poco más extensa, porque se le agrega el ax². El a habla de la concavidad. El que acompaña al x² habla si es cóncavo para arriba o cóncavo para abajo. Y acá el c nos habla del corte en el eje Y. Nuevamente, el que no tiene x es el corte con el eje Y. Y acá también se agrega lo del vértice, que lo tienen que tener en la retina, que las parábolas tienen un vértice que es un punto mínimo o máximo. Y volvemos a las preguntas. Las preguntas que quedan son todas de parábola, de aquí en adelante. Sin embargo, en la mayoría no es necesario ocupar las fórmulas que vimos. Van a ver que varias se pueden hacer de otra forma.
Dicen, consideren la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales. La función f está dada por esto. Fx es igual a 3x cuadrado menos 2x más 5. Esto es una pregunta de parábola. Hay una parábola, pero no es necesario saber tanto de parábola. Porque la pregunta en sí es, cuando f es menos 2, y lo divido por 3, ¿qué valor tomaría esto? Así que igual, es simplemente reemplazar el x por menos 2 en la función. Así que reemplácenlo y lo revisamos. También van a tener 40 segundos y revisamos la respuesta. Ya. Yo hice la jugada por la C. Vamos a revisarla. Y Sara también la C. Y Diego también la C. Ya, Eurani me parece. Vamos a ver. Lo primero acá es ver el f de menos 2. Si reemplazamos esto por menos 2, nos quedaría 3 por menos 2 al cuadrado, que es 4. Menos 2 por menos 2 nos va a dar 4 nuevamente. Y más 5. Qué importante que este x al cuadrado siempre es de positivo, independiente si el valor es negativo o no. Esto es 12. Esto es 4 y 5. 12 más 4, 16, más 5, 21. Y 21 dividido 3 es 7. Están todos súper bien. Bien, chicos, muy bien. Vamos a continuar. Acá el 33. La ganancia obtenida en miles de pesos por la venta de X unidades de cierto artículo se modela mediante la función G de es igual a menos paréntesis X al cuadrado, X menos 3,2 al cuadrado más 5. Ups. O sea, ya tenemos la función y nos piden cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible. La mayor ganancia posible. ¿Qué están hablando acá? De un máximo. Así que una forma de hacer acá, que no lo van a hacer eso sí, es resolver este cuadrado y encontrar el A, el B y el C. Y luego sacar la fórmula del vértice. Que la fórmula del vértice es menos B partido 2A. No lo hagan. Si se fijan, las respuestas son súper cortas. El 3, 5, 8, 9. Y les piden cuál es el valor que hace más grande esto. Pueden reemplazar el X, es una buena forma. O analizarlo viéndolo. Así que igual, tengan 30 segundos para verlo y juéguensela por alguna alternativa de las 4 y lo revisamos. 30 segundos, 20. Vamos a verlo. Este problema asusta. Pero si yo me pongo a reemplazar, podría ver cómo funciona esto. Voy a cambiar de posición las cosas. Voy a pasar el más 5 para adelante. Voy a poner 5
menos x menos 3,2 al cuadrado. Como está el cuadrado, este valor siempre va a ser positivo. Y tenemos 5 menos algo positivo. Entonces tenemos que intentar que eso positivo sea el valor más pequeño posible. Si yo reemplazo por 3, me va a quedar 3 menos 3,2, que va a ser 0,2 al cuadrado. Y eso es un valor pequeño. Y ahí va a dar algo súper cercano a 5. Da 4,96, creo. Si yo reemplazara por 5, me va a quedar 5 menos 3,2. Eso va a ser 1,8. Y 1,8 al cuadrado me va a comenzar a dar un número grande. Un número más grande que el 0,2. Entonces voy a empezar a restarle más al 5 y dar un número más pequeño. Y eso se va a agudizar si lo tomo el 8 o el 9, por ejemplo. 9 menos 3,2 va a ser 5,8. Así que va a dar un número más grande. Así que efectivamente es la A. Como dijo Diego, es 3. 3 es el que encuentra el valor menor. Otra forma, pero un poco larga, es resolver esta función, elevar al cuadrado, sacar el A, el B y el C, y encontrar el vértice. Eso va a dar 3,2, y el que más se parece es el 3. Pero acá hay que hacer el atajo de intentar analizar la respuesta y ver con las alternativas cuál sería la correcta. Si tienen que tirar a la chunta en general, o van a comprobar al tanteo, tienen que elegir en general un valor que esté entre medio, por ejemplo el 5 o el 8, porque así van a descartar si está dando mucho o está dando muy poco. Yo creo que es mejor no hacer aquí el cuadrado binomio, Julie, pero se puede hacer. Se podría hacer, pero queda un poco más largo. Quedaría x cuadrado menos 6,4x más el cuadrado de 3,2. Y ahí ya es como conflictivo, porque me queda 3,2 al cuadrado. Más 5. Si yo resuelvo esto, me queda menos x cuadrado menos 6,4. Sí, yo diría que sí. Sería recomendable resolver la alternativa por alternativa, luego por el tiempo real en la prueba. Por eso yo elegiría resolver entre el 5 y el 8, para saber si me está dando un número grande o un número pequeño, y después abarcar para cada lado. Y por lo mismo del tiempo, encuentro que hacer el cuadrado de binomio un poco largo. Me queda 3,2 al cuadrado, que debe ser algo alrededor de 10 más 5. Y lo que importa acá es el A y el B. El A acá es menos 1, el B acá es menos 6,4, y el C va a ser todo esto. El vértice, que es el punto máximo, en este caso es menos B partido 2A, y acá sería 6,4 partido menos 2. Ah, me equivoqué. Este queda positivo, por eso. Así que queda negativo, y queda el 3,2, que era el vértice. Ya, sigamos. Pero sí, estos ensayos del DEMRE tienen solución. Y la solución la hacen así. La hacen elaborando el cuadrado binomio, pero yo creo que es un poco largo. Pues si se manejan bien, si saben bien álgebra y hacen el cuadrado binomio rápido, es una buena forma. Si todo depende de cada uno. De si operan rápido el cuadrado binomio, mejor hacerlo. Porque así lo hacen todo mecánico, lo ven y lo hacen de una. En vez de tener que estar pensando, analizando, que de repente uno se bloquea en la prueba. Ya vamos a ver el 34. En un computador se simula el lanzamiento de un proyectil desde el nivel del suelo, eso es importante, desde el nivel del suelo, con una trayectoria parabólica que logra su altura máxima altura, a los 5 segundos. Si se sabe que al segundo de ser lanzado, alcanzó una altura de 27 metros. Al segundo, alcanzó una altura de 27 metros. ¿Cuál de las siguientes funciones modela M, la altitud lograda,
por el proyectil luego de t segundos. Acá tenemos funciones que dependen de t. Lo vamos a hacer juntos, o por lo menos al comienzo. Y nos va a dar la función que es la altura. Ya. ¿Qué tenemos que tener? Ojo acá, que en el enunciado nos están dando puntos de forma implícita. Súper implícita a veces. ¿Qué puntos nos están dando? Nos dicen que, y este es el más importante diría yo, que te dicen que parte desde el nivel del suelo. Dicen, se lanza desde el nivel del suelo. Y ya solamente con eso tenemos harta información. Porque en el segundo cero está en el nivel del suelo, que es cero. Entonces necesitamos funciones que cumplan esto, que cuando el t es cero, la función sea cero. ¿Ya? Eso es importante. Otra cosa importante, que la altura máxima la alcanza en el segundo 5. No sé cuál es su altura máxima, pero es en el segundo 5. Esto es el máximo. Y si es el máximo, es el vértice. Así que el vértice es en el segundo 5. ¿Por qué importa esto? Porque el x del vértice, que en este caso es 5, tiene la fórmula de menos b partido 2a. Así que con eso también tenemos harta información. Y también nos dicen que al segundo, cuando el t es 1, la altura es 27. Ahí tenemos también otro punto. Primero, con el 0, 0 ya podemos descartar algunas. Si vemos que el t es 0 y el f también es 0, la d se puede descartar y la e. Porque esto se hace 0, 0, pero me queda 5 y me queda menos 27. Así que estas estarían malas. En la a puede ser la a. Vamos a ver. Si nos basamos en el tema del vértice, tendríamos que ver si menos b partido 2a nos da 5 en cada función. Ahí podríamos descartar la b también. Y el otro punto que tenemos que se tiene que cumplir es este. Menos b partido 2a. Que cuando es 1 de 27. Por ejemplo, cuando el b, el t es 1, da 27. Estaría correcto. Cuando el t es 1 en la c, también da 27. Estaría correcto. Y acá también. Ya, este no discrimina nada. No nos sirve de nada. Entonces tenemos que fijarnos en el vértice. Y tenemos que ver que menos b partido 2a cumpla que es 5. Y ahí yo puedo descartar la b, porque la b no tiene b. Sería 0 partido 27. Así que estaría mala. Así que sigues en carrera, Yuli, pero creo que está mala respuesta porque en la a tenemos que a es el que acompaña al t cuadrado, que es menos 1, y b sería 28. Si yo saco el vértice, aquí no me da 5. En cambio, en la C, el A sería menos 3 y el B sería 30. Ya casi, si saco el vértice, menos B partido 2A me va a dar 5. Así que esta es la correcta. Si estuviste cerca, en la A, sí, Diego está bien. Súper bien, chicos. Vamos a seguir. Y esa es una buena mecánica, encontrar los puntos y ver qué otro detalle más te dan para poder empezar a descartar acá. Otra parábola. Dice, considere la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales dado por la función ax cuadrado más bx más c. Sería una parábola típica. Y nos piden el signo de a. Si a es positivo o a es negativo. Y nos dan dos alternativas. Ya, véanla y lo resolvemos. Una alternativa es que el f tiene un valor máximo, ¿ya? Y la otra es que f de 0 es mayor que 0. Ya les voy a dar un tiempito y lo resuelven.
Ya. ¿Alguien se carrilea? Sara, uno por sí sola. Ya, vamos a ver. Veamos, Sara, si está bien. F tiene un valor máximo. Vamos a ver eso. Si tiene un valor máximo, es porque la parábola tiene esta forma. Y cuando tiene esta forma, el A es negativo. Así que efectivamente el primero está correcto. Ya con la 1 por sí sola lo puedo hacer. Y vamos a ver otro caso, que sería el segundo, que dice que F0 es mayor que 0. Cuando el X es 0, el valor que se toma es el valor C. Ese es el valor que logro obtener. Cuando el X toma el valor 0, esto se hace 0, esto se hace 0 y queda C. En el fondo nos están diciendo acá que el C es mayor que 0. O sea que la parábola corta acá, en el eje Y la parte positiva. Pero la parábola podría tener distintas formas. Podría ser así, podría ser asá. Así que no nos dice nada de la concavidad. Y el A no habla de la concavidad. Así que tal como decía Sara, súper bien. Sería 1 por sí sola. Súper. Vamos a seguir. Ya. Y como les dije, como las preguntas las estoy cortando en 5 partes, vamos a tener que ver un poquito de geometría, que es lo que íbamos a ver la siguiente semana. Pero esta geometría va a ser súper por arriba, porque los primeros ejercicios, hay algunos que son tan fáciles, pero la materia que entra de geometría no es tan amplia en estas preguntas. Así que de geometría vamos a ver el archi repetido teorema de Pitágoras, que si no lo han escuchado nunca es porque algo está fallando en vuestras vidas. El teorema de Pitágoras solamente se ocupa en triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Son los que tienen 90 grados. Es un triángulo rectángulo. ¿Y cuál es la fórmula de esto? Es a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Y el a cuadrado y el b cuadrado son los catetos. Los catetos de este triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo está formado por catetos, que es lo que están al lado del 90 grados, que forman el 90 grados, y la hipotenusa, que la hipotenusa es el que está al frente de los 90 grados, que estaría ahí. Así que la suma de los catetos, que son los valores más pequeños, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es el valor más grande. La hipotenusa siempre va a ser el más grande. Y hay se llaman números pitagóricos cuando los números enteros logran formar esto. Y el más típico que se deberían aprender es el 3, 4, 5. Esos son números pitagóricos. El 3, 4, 5. Así que son de los pocos números que cumplen esto. También está, por ejemplo, el 5, el 12 y el 13. Pero ahí ya comienzan a crecer harto los números. Pero el que hay que saber es el 3, 4, 5. Bueno, el peor de los problemas, el peor de los casos lo resuelven ahí. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado que es 16. 9 más 16 es 25. Y 25 es 5 al cuadrado. ¿Ya? Y la hipotenusa siempre es el lado más grande. Este problema es difícil, pero lo vamos a intentar resolver. Dice, una persona apoyada un madero de 5 metros, ya el madero siempre tiene 5 metros, que está ahí, sobre una pared del edificio, la distancia del pie del madero a la pared es 4 metros, que están marcados acá. Si se cambia la posición del madero en la pared, desplazándola verticalmente 1 metro hacia abajo, como se representa en la figura, ya la bajan 1 metro. ¿Quieren saber cuántos metros se deslizó el madero? Ok, vamos a
a hacer algo. Vamos a ver la posición inicial y la posición final. ¿Qué cosa se mantiene siempre en posición inicial y en posición final? Es que el madero es de 5 metros. Así que acá es de 5 metros y acá también es de 5 metros. Acá la distancia es 4 y tendríamos que sacar este valor primero, la altura del madero. Y cuando saquemos la altura, le restamos 1 y vamos a encontrar este valor de acá. Y con eso, con Pitágoras, nuevamente, podemos encontrar el valor de acá. Ok. ¿Ya quién se la juega? ¿Cuál es el valor de x acá? O saquen el valor de x. El 4 y el x son los catetos y el 5 es la hipotenusa. Así que si lo hiciéramos, sería x cuadrado más el otro cateto, estabas bien, Yuri. Es 5 al cuadrado. Ah, creo que estás bien, Diego, sí. El x nos va a dar al final, si resolvemos esto, nos queda que x cuadrado es igual a 9, que el x es 3. Entonces, ¿qué vendría acá? Un 2, porque le restamos 1 metro. Y acá tendríamos que sacar este valor, el y. Ya, chicos, tienen 30 segundos para sacar ese valor de y, y con eso ya tienen la respuesta casi lista. Y lo revisamos. Esto también se hace con Pitágoras. El 21 Estás cerca, James. Vamos a revisarlo. Acá sería y al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4, es igual a 5 al cuadrado, que es 25. Entonces me queda que y al cuadrado es igual a 21 y que y sería raíz de 21. Así que este valor es raíz de 21 acá. Ya creo que fue un problema mío porque no les dije que la pregunta en realidad es otra la que hacen, más que el raíz de 21, o están cerca. La pregunta es ¿cuántos metros se deslizó el pie del madero respecto a su posición inicial? Entonces, raíz de 21 va a ser como queda al final. Pero realmente lo que se deslizó sería restarle la posición inicial, que la posición inicial era 4. Era esta, era 4. Partió de 4 y se deslizó para allá. Así que efectivamente es la A. Es la A, que sería raíz de 21 menos los 4 metros primero. Así que esta va a confundir. Esta también confunde porque la lógica que uno podría pensar es que si bajo 1 metro, entonces 1 metro más para allá. Es normal pensar eso, pero en la realidad no es tan así. No sería de esa forma, porque cambia de otra forma el triángulo. Así que bien, chicos, vamos a seguir. Y para ver las últimas preguntas que quedan, vamos a ver el área y perímetro del cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo, que son estas fórmulas. No le va a dar mucha vuelta, la verdad, porque eh, es algo que la mayoría sabe, pero por si las dudas, que es importante que el perímetro siempre son los contornos. Son los contornos que se están
sumando este contorno, los contornos, la suma de los contornos del perímetro. El triángulo igual es la suma del contorno. Quizás el más diferente del círculo que hay que aprenderse la fórmula, que acá aparece como una D de diámetro, pero también la podemos aprender así como 2 radios por pi, porque 2 radios es el diámetro. Ese es el caso del perímetro, y las áreas hay que aprendérselas. En el cuadrado es lado por lado, en el rectángulo también es lado por lado, A por B. En el triángulo es base por altura. De algunos triángulos, como el triángulo rectángulo, que cada lado te da la base y la altura. En este caso, te dan la base y la altura. Y en el círculo también, esta hay que aprenderse la memoria. Es pi por r al cuadrado. Así que el área del círculo es muy parecido al perímetro. En el área es pi por r al cuadrado. Y en el perímetro es como que yo cambiara el 2, lo bajara. Y me va a quedar 2 pi por radio. Así que son la misma cantidad de elementos, el pi, el r y el 2, solamente que se conjugan de distinta manera. Vamos a seguir. Y vamos a ver los últimos problemas. Aquí, dicen en la figura adjunta, AC es 12 centímetros. Y AC, si se fijan, es de aquí a acá. De aquí a acá son 12 centímetros. Y luego AO es 2 veces BP. O sea, esta distancia de acá, es 2 veces la distancia de acá. ¿Cuál es la suma de las áreas de los dos semicírculos de centro O y P? ¿Qué se puede hacer acá? Tenemos que sacar los valores de los radios acá. Y cuando te dicen que AO es 2BP, yo podría tomar el BP como un X, hacerlo como un valor pequeñito. BP es X, así que este también es X, porque son los radios del círculo pequeño. Y entonces los radios del círculo grande son el doble, 2X y 2X. Con eso va a poder sacar los radios, porque sé que todo esto mide 12. Ya chicos, va a tener un minuto para hacerlo. Y voy a poner acá el área del círculo. Y estos son semicírculos, eso sí. Así que un minuto y lo revisamos. Un minuto. Ya, vamos a revisarlo. Bueno, ahora puso C. No estoy seguro todavía, pero vamos a ver. Néstor B, Sara B, Julia, pero creo que para lo anterior. Ya, lo primero es sacar los radios. Tenemos acá 2x más 2x. Tendremos que sumar esto, 2x más 2x más x tiene que ser igual a 12. Esto es una parte de proporciones que tiene que ver con lo que vimos en la primera clase, que es la parte de números. Esto es 6x y nos quedaría que el x valdría 2. Y eso significaría que el radio del círculo pequeño es 2. Con radio minúsculo es 2. Y el radio del círculo grande, que voy a poner con mayúscula, sería 4.
Vamos a sacar el área del círculo grande primero, que va a ser el área 1. Sería r al cuadrado, que es 4 al cuadrado, sería 16 por pi. Así que me daría 16 pi. Pero esto es un semicírculo, no es el círculo completo, así que tendría que dividirlo por 2. Me quedaría 8 pi. Y el área 2 sería el r al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, por pi nuevamente, y también dividido por 2. Eso me queda 4 pi dividido 2, y me quedaría 2 pi. Así que efectivamente la mayoría le dio que es 10 pi centímetros cuadrados. Súper bien. Así que Bárbara, te dio cerca, Bárbara. A lo mejor el segundo no lo dividiste por 2, y el primero sí. Y por eso te pasaste por 2 pi. Pero bien igual. Vamos a seguir. Sí, pasa, es normal. Y este es este es el penúltimo problema. Y nos dicen, un parabrisas de un auto de juguete es plano y de forma rectangular. El largo es 13 y su ancho es 8. O sea, el largo del parabrisas es 13, poner 13, y el ancho, uf, qué feo el número, es 8 centímetros. El auto cuenta con dos plumillas de 6 centímetros de longitud para limpiar cada uno de los parabrisas. Tenemos acá 6 que mide cada parabrisas. Con cada uno limpiar el parabrisas, estos tienen un ángulo de abertura de 90 grados. ¿Por qué dicen eso? Bueno, lo vamos a ver luego. Si las plumillas limpian con todo su largo, ¿cuál es el área de superficie que no alcanza a cubrir las plumillas? O sea, todo el área que no cubre las plumillas sería el área que está acá. Esa es el área que hay que sacar. Así que tenemos un rectángulo, pero tenemos que restar esa área de las plumillas, que limpia las plumillas. Y también va a tener un minuto y lo revisamos. 50 segundos mejor. Ya vamos a revisarla. Voy a hacer después el último. Tendríamos que sacar el área del rectángulo primero y restarle el área de los minicírculos. Es una forma así, de los parabrisas, una P. El área del rectángulo es 13 por 8. 13 por 8 es, viendo la respuesta me doy cuenta que es 104. La E, la alternativa D. Vamos a ver. Y el área de un parabrisas, como agarra solamente un cuarto, va a ser el área del círculo, que era pi por r al cuadrado, que es 6 al cuadrado, pero dividido por 4. Así que 6 al cuadrado es 36, dividido por 4 es 9. Pero esto es por un parabrisas. Si tenemos dos parabrisas, serían 18 pi, el área que cubre. Y casi seguro la D, están súper bien. Bien Sara, bien Diego y bien Julie. Sería 104 menos 18 pi. Esa sería la respuesta final. Así que la C puede confundir porque dice 9 pi y es el área de un parabrisas solamente. Y lo otro es que hayan juntado al tiro los dos parabrisas y en vez de dividir por 4, dividan por 2 simplemente.
que es mucho más rápido. Y vamos a ver el último problema. En el suelo del patio de un colegio se dibuja un juego conocido como el luche. Este juego se compone de cuadrados congruentes entre sí, dibujados por uno al lado del otro, y la posición que se muestra en la siguiente figura. Daniela le dice a Camilo que ella calculó el área total de los cuadrados, lo que le dio 7.200 centímetros cuadrados. El área total de todos los cuadrados es 7.200 centímetros cuadrados. Y le pide que calcule el perímetro. Ya nos piden el perímetro, esa es la pregunta. Perímetro. Para saber cuánta cinta adhesiva necesita para colocar en los bordes del luche. Ya, ok. Vamos a tener que calcular el perímetro. Muy, muy importante es que el perímetro no se mete para acá. Es simplemente los bordes, los contornos. Ese contorno, así. Va así esta cosa. Y como son puros cuadrados, la idea es que saquen el área, el lado, cuánto mide cada lado para sacar el perímetro. Vamos a hacer juntos este. El área de un cuadrado es lado por lado. O sea, A por A. A por A, que es A al cuadrado. Ese sería el lado de este cuadrado. Me equivoqué, porque hay que hacer otra cosa antes. Tenemos 7.200, que serían todos los cuadrados, el área de todos los cuadrados. Y tenemos 8 cuadrados. Así que antes deberíamos dividir esta área total, dividirla por 8. 7.200 dividido 8, para sacar cuánto es el área de un cuadradito. Si el 8 no cabe en el 7, pero sí cabe en el 72. 8 cabe 9 veces en el 72, y listo, me sobran 0. Bajo un 0, no cabe 0. Bajo el otro 0, no cabe 0. En 900. Así que el área de un cuadrado es 900 centímetros cuadrados. Y ahora sí, al cuadrado sería lado por lado es igual a 900, y tendríamos que sacar la raíz. Y A sería raíz de 900. Una forma es separar este 900 para verlo un poco más fácil esta raíz, que sería 9 por 100. Raíz de 9 es 3, y raíz de 100 es 10. Así que esto es 30. Ya tenemos los lados. Los lados miden 30. Ahora tenemos que calcular el perímetro. Ya, eso lo van a hacer ustedes en 30 segundos. Tienen que ver cuántos lados son acá. Calcular cuántos lados. Lo vamos a hacer juntos, mejor, juntos. Juntos las cosas son mejor. Lo que yo les recomendaría es acá ver los que son horizontales y los que son verticales. Vamos a ver primero los horizontales. Los lados horizontales. ¿En la D o la C? C, la C. Tenemos un lado horizontal. 2, porque estos dos se complementan. 3, 4, 5 y 6. Horizontales tenemos 6 lados. Y verticales tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Así que tendríamos 18 lados, que si se multiplican por 30, es lo que les dio a los chicos, que es 540. Ya, súper bien, chicos. Esta es la última pregunta. ¿Dónde me quedó el lápiz? Vamos a borrar esto. Así que ahí estaría la respuesta para que vean el PPT después y lo hagan ustedes, porque estas preguntas son súper buenas, son las oficiales. Y ahí terminaríamos la parte de funciones. Nos quedaría ahondar más en geometría y después ya probabilidad y estadística. Así que se acabó la clase, pero nos queda el regalo. Y nos queda el juego también.
Pero antes vamos a hacer el spam, que les voy a hablar del curso de eje números que estamos vendiendo, que es la base para todo esto, para todo lo que estamos viendo: álgebra, funciones, geometría, probabilidades. La base es la parte de números, así que es muy importante que la manejen bien. El tópico importante son 13 preguntas de la prueba alrededor, que el 20%, y lo importante es que la base para todo lo demás. Así que la finalidad es que lograr esa base sólida, ver todos los contenidos y fórmulas que entran para que hagan los ejercicios fáciles rápido y los difíciles los sepan abordar. Está compuesto por esto: números enteros, que no entran preguntas de números enteros, pero sí entran de las demás: números racionales, proporción, porcentaje, potencias, raíces y logaritmos, que le entran a los que dan la PTU, y a los que dan la PAES, pero el M2. Las clases son un video con información, con ejemplos de como 30 minutos. Después habrá un formulario de preguntas, una guía de ejercicios oficiales, son puros ejercicios como los que estamos viendo ahora, y una clase para corregir esa misma guía de ejercicios y ver dudas. Y además va a tener una clase particular conmigo, 1 hora, que es para resolver ya dudas más específicas o dudas generales. Es como para darle un impulso a las dudas que tengan. Da lo mismo la duda en realidad. Profe, una pregunta sobre la PAES: la prueba de M2, ¿mide un puntaje para entrar a la U o solo rendía? Sobre la PAES, la prueba de M2 mide puntaje para entrar a la U. Sí, la PAES, o sea, la M2 sirve para algunas ingenierías, para algunas carreras. Depende de la carrera, sí. Depende de la carrera si entra a la PAES, y sí pesaría, sí pesa en este caso. Así que, por ejemplo, el logaritmo no entra en la M1. Ah, bueno, y a los que vienen del curso me pueden decir, y costaría 29.000, así, mientras estamos haciendo este cursito. Así que, chicos, ahí si están interesados, me dicen. Y el regalo, redoble de tambores, es justamente este curso, que va a ir para los chicos que leen al Kahoot ahora. El que gane al Kahoot. Así que vamos a jugar. Vamos a hacer el Kahoot. Van a escanear el código, o van a poner Kahoot en Google, y... Ah, mi versión niño. Ya, eso lo vamos a ver. Ya no lo hice en realidad, porque tendría que poner Snapchat. Ya, vamos a ver el Kahoot, que debería estar en alguna parte de acá. Aquí. Es 56, no sé. 5611103. Así que conéctense. Yo voy a aprovechar de ir al baño ahora, a sonarme la nariz igual. Y de ahí vuelvo y lo jugamos.
Ya, ok. Vamos a agrandar esto. Ya, vamos a empezar entonces. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha el audio? ¿Se ve la pantalla? Ya, bacán, que se vea. Ya, súper. Así que, let's go. La ecuación es de segundo grado. Ya, ¿qué hace que una ecuación sea de segundo grado? Es que tenga el x al cuadrado. Y la única que tiene un x al cuadrado es la segunda. Así que efectivamente era la azul. Esta tenía un x, pero era un x al cubo. Así que por ahí se confundieron varios, yo creo. Y esta sería una ecuación de primer grado, la que está aquí. Esas fueron las que vimos la semana pasada. Vamos a ver cómo quedó el sistema. Ya. Ahí están los 4 que le dieron. Sigamos. Las coordenadas del punto A. Bien, 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 bien. Aquí hay que tener claro que en el gráfico era... Ups, en el gráfico era... Oh, ¿por qué no se marca? El primer número es el X y es correrme para izquierda o para derecha. Y el Y es correrme para arriba o para abajo. Así que el 3,2 que marcaron algunos estaría acá, en realidad. Pero la correcta era esta, que era la del triangulito. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Ya, muy bien. La pendiente M es... tres, 2, negativa. Bien, bien, bien. Bien la mayoría. Ojo con algo acá, que a lo mejor se puede confundir con el C. El C en ese caso era 3, que es donde corta al eje I. El sequía, tiene otro nombre pendiente, el N. De repente le ponen B también a este. Pero el coeficiente de posición. La pendiente, en este caso no se podía sacar el valor, creo. O creo que se podía porque teníamos 2 puntos. Pero lo que sí era una verdad era que es negativa, que iba para abajo. Vamos a ver cómo quedaron los lugares, que es lo que importa. Ya, Yuli, estás escapándote. Aunque esta no es bien parejo en realidad, las deben haber tenido todas buenas, ustedes dos. Función costo total, ya, si el costo fijo, bueno, acá tienen un minuto, si el costo fijo es de 500 y un costo variable de 20, ¿cuál sería la función de costo total? Acá.
Bien, súper bien. Ya, perfecto. A pesar de que no es una pregunta tan difícil, igual es importante que la sepan bien, así que por eso la incluí. Hay muchas preguntas así que son de costo fijo y que son de costo variable. Y que hay que saber armar la función. Así que tengan bien en la retina eso. Bien, Julian Fire. Vamos a seguir. Ya. Despiden el A y el C de la función, si es positivo o negativo. Ya, muy bien, ya, la mayoría lo tuvo bueno. Ya, muy, muy bueno eso. En el fondo, acá teníamos la parábola que era así. ¿Qué podemos sacar ahí? Que primero el A es negativo, porque va cóncavo hacia abajo. Y lo segundo es que el C acá es positivo. Así que bien, súper bien. Vamos a seguir. Vamos a ver los lugares. Ah, pero Yuli, estás intratable. Ya, pero tiene Santo bien cerquita en realidad. Vamos a seguir. Esto es interpretar si tiene un máximo, un mínimo o no tiene nada. Tiene un valor máximo. Ya, perfecto. Lo que tienen que ver acá es que tenga un valor máximo o un valor mínimo depende de la concavidad. El A no está al comienzo, no es el 30, el A es el -3. Así que esta parábola es cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo es porque tiene un valor máximo. Así que súper bien. Súper bien todos. La mayoría, pero muy bien. Ups, porque no puedo. Bien, 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 Julie y Anto. Están muy parejos. ¿Y cuántas preguntas quedan? No sé cuántas quedan. Ah, quedan dos. Vamos a ver. ¿Cuál es el discriminante de la función? Y acá tienen que calcular. Tienen un minuto para calcular el discriminante de esto. Ya, súper bien. Vamos a sacar el discriminante. Vamos a sacar. Bueno, primero el A es 1, el B es 3 y el C es 2. La fórmula del discriminante es B cuadrado menos 4AC. B cuadrado nos da 9, menos 4 por 1 y por 2. O sea, nos quedaría 9 menos 8, que era la 1.
A lo mejor por eso alguien tuvo mala la uso 17 porque eso es 9 más 8. Ese detallito. Bien, súper. Ok, parejo. Ya, última pregunta. A ver si lo logra Santo. O si se mete Bárbara por los palos. Pues van a sacar el área del semicírculo de rayo 6. Doce pi, me habré equivocado. No, ya. ¿Qué pasó acá? La ansiedad. Ya, el rayo es 6 y el área. Ups, ¿qué pasó? El área es radio al cuadrado por pi. Así que el área del círculo completo es 36 pi. Y dividido 2 es 18 pi, que es la correcta. Partiste tarde, Diego, pero lo importante es que estás acá aprendiendo. Vamos a ver cómo quedó el podium. Bien bárbara. Julie. No. Muy bien, lo diste vuelta. Y la finalista, Sara. Y muy bien, Diego, no importa. Lo hiciste súper bien toda la clase, así que contestaste todas buenas. Ya, entonces súper bien. Va a tener el curso. Y ustedes igual van a tener el curso porque vamos a premiar a todo el podium. Así que bien, Julie, que estuviste liderando todo el rato. Pero la diferencia es que no van a tener la clase particular. Pero Lanto va a tener el premio ahí completo con clase particular y todo. Ya, chicos, súper bien se pasaron porque es. Estuvimos acá como 1 hora 40, así que un montón. Los felicito por venir nuevamente.